Apreciable auditorio, los saludo con gran entusiasmo. Bienvenidos a este su programa donde abordamos todos los temas legales en nuestro país de una forma sencilla, clara, práctica, entendible. ¿Saben cómo? Hablando derecho. Hoy platicaremos del REPSE, este registro de prestadoras de servicios especializados ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Quédese con nosotros. Con el registro de prestadoras de servicios especializados que tendrán que ser ante la Secretaría del Trabajo, fue derivado de una gran modificación que se hizo el 23 de abril de 2021 a la Ley Federal del Trabajo, en específico de los artículos 12 al 15D. ¿Qué sucedió? La realidad es que con las grandes presiones que existían en nuestro país, derivado de que no se generaban las fuentes necesarias y los derechos hacia los trabajadores, y también se presumía que se utilizaba la figura del outsourcing para generar conductas que eran típicas, antijurídicas, punibles y reprochables por el Estado mexicano, y que esto erosionaba las bases gravables para el pago de impuestos. Se tuvo que hacer esta gran modificación. ¿Qué es lo que se dice en esta nueva ley, en estos artículos que se modifican? Pues el primero, en el artículo 12, tengo que mencionar los artículos, discúlpenme, porque son importantísimos, son 5 artículos los que mencionaremos, que en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, pues dice que quedará prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose que una persona física o una moral proporciona o pone a disposición trabajadores en beneficio de otros. ¿Qué creen? Yo he analizado toda nuestra legislación y no encuentro la definición jurídica de poner a disposición personal, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos en el artículo 12, primero me lo prohíbe y luego en el artículo 13 me lo permite, porque dice, pero espérenme, se le permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución o de obras especializadas que no formen parte de los objetos sociales o de la actividad económicamente preponderante a la beneficiaria de estos. Ya que antes sucedía que los objetos sociales de todas las empresas era demasiado amplio. Ahora van a ir mucho más acotadas, mucho más constreñidas y van a ir focalizadas. Entonces, vas a poder recibir un servicio de algo que no tenías dentro de tu objeto social o dentro de tu razón negocios. Y esto también lo están equiparando no nada más a la Ley Federal del Trabajo, sino al Código Fiscal de la Federación, en específico al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Y claro, cuando hablamos de servicios o de obras complementarias o compartidas, prestadas entre empresas, entre un mismo grupo empresarial, también podrán considerarse como especializados, a lo que pronto le llamaremos el famoso insourcing. ¿Qué es la subcontratación? Pues la subcontratación deberá formalizarse, o sea, cuando pones a disposición personal y tendrás que generar a través de un contrato muy formal por escrito, en donde señales el objeto de los servicios que proporcionarás o de las obras a ejecutar. Y claro, pues se generó una plataforma a través de la Secretaría del Trabajo, donde está enlazada a las bases de datos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Infonavit, para verificar que las empresas que soliciten este registro se encuentren al corriente de todas sus obligaciones fiscales y de sus contribuciones parafiscales. Entonces, también lo que visualizaremos es de que las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de contratación deberán de contar con este registro, y para obtenerlo deberán estar, ¿qué creen?, al corriente de todas sus obligaciones fiscales. Este registro tendrá que ser renovado cada 3 años. ¿Y quién cree que va a estar visualizándolo? Pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ahora va a ser el órgano que va a estar visualizando que todas estas empresas que están cambiando o las que desaparecieron, porque pues con el famoso outsourcing, en donde se argumentaba que se erosionaban los derechos de los trabajadores o que utilizaban como una estrategia para la evasión fiscal, y que con ello pues también repercutía en las arcas de la nación, pero sobre todo esta modificación laboral se hizo para proteger los derechos y la dignidad de las personas, el derecho al trabajo, y potencializarlo y hacer que tengamos un país con mayor desarrollo. Entonces, pues, pero nos faltaba poner las reglas. Estas reglas que establecen en materia laboral, las emiten a través de un acuerdo del 24 de mayo de 2021, ¿no? Donde se dan a conocer
Pues las disposiciones de carácter general para el registro de las personas físicas o morales que presten servicios especializados o que ejecuten una obra especializada de conformidad con lo que establece la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y que dentro de estos, pues vamos a tener que formalizar y establecer perfectamente qué es el servicio que vamos a prestar, cómo lo vamos a prestar, con quién lo vamos a prestar, cuánto le vamos a pagar a ese trabajador y qué creen, van a tener que llevar un registro no nada más de las empresas, sino de los trabajadores, van a llevar un acervo documental digital, o sea, digitalizado, de todas las personas que prestan, de todos los trabajadores que están en esta figura. ¿Qué es lo que ha sucedido con la desaparición de esta figura? Y bueno, para que el registro del padrón que señala el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo se deberá realizar conforme a un procedimiento. Hay que dar el aviso del registro, es un documento expedido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a los contratistas que cumplan con los requisitos. La beneficiaria va a ser aquella persona físico-moral que reciba estos servicios. El contratista va a ser la persona físico-moral que cuentan con los registros expedidos. El patrón va a ser un padrón público de los contratistas para que puedan visualizarlos a través de las plataformas. La plataforma es una plataforma que va a ser de orden público y que la va a tener controlada la Secretaría del Trabajo. Hay que tener mucho cuidado cuando hablemos de servicios especializados y poner a disposición del personal. Claro, hay un sector en específico que me llama mucho la atención, que es el sector construcción, y el sector construcción no se debería de adherir a este REPSE, ¿no? A este registro de empresas. ¿Por qué? Porque ellos ya llevan una metodología para registrar a sus trabajadores. Pero bueno, la realidad es que con este tema vamos a entrar ahorita a platicar con la licenciada Emily Sutro, que ya está con nosotros y que nos va a platicar mucho sobre cómo se está funcionando este nuevo REPS. Muchas gracias. Ahorita continuamos. Bueno, como lo comentamos antes del corte, ya está con nosotros la licenciada Emily Sutro. Emily, siempre es un gusto platicar contigo en materia laboral y siempre lo he dicho, no hay nadie más actualizado, más vanguardista en materia laboral que tú. Siempre es un gusto estar contigo, platicar y gracias por aceptar la entrevista en Hablando Derecho. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Emily? Muchas gracias, Jaime. Totalmente agradecida por la invitación. Me encanta estar contigo en tus foros. Te agradezco mucho por estar en este momento en Hablando de Derecho. Pues, Emily, a ver, pues con esta gran revolución que está pasando en materia laboral, platícanos primero qué es el REPSE, ¿no? ¿Qué es el REPSE, sí, Emily? Es que todo el mundo dice, y ya tienes el REPSE, ¿y cuál es el folio REPSE? Bueno, empecemos por saber qué es el REPSE. El REPSE, Jaime, es el registro de prestadoras de servicios especializados y obras especializadas. Pero ¿cómo llegamos a esto? Bueno, llegamos a través de una reforma que nos inhibe de cierta manera la subcontratación de personal. Estamos hablando de que solamente en México, a partir de la reforma del 23 de abril y después de su acuerdo del 24 de mayo, podremos hacer subcontratación de obras o servicios especializados siempre y cuando tengamos nuestro registro REPSE. Oye, Emily, ¿y nos toca a todos? O sea, ¿les toca a todas las empresas y a todas las personas físicas y a todas las actividades preponderantes? No, y voy a estar muy en contra de lo que podría decir hasta a lo mejor el titular, el licenciado Alejandro Salafranca. Regístrense todos. No es regístrense todos. Hagan un estudio de verdad si les toca para saber, porque son muchas las obligaciones y también es mucha la repercusión que podría tener si usted ingresa y busca tener un registro cuando no le corresponde. No nos toca a todos, no es un registro discriminado, debe de hacerse un estudio y saber si en realidad estamos ante la presencia de estar dando servicios y obras especializadas. Oye, Emily, claro, tenemos que cumplir con toda la formalidad de lo que establecen los dos decretos, ¿no? El del 23 de abril y el del 24 de mayo, ¿no? Con las reglas específicas para darnos de alta en el REPS. ¿Qué pasa si me lo niegan?
¿Qué pasa si te lo niegan? Bueno, en primer momento no podrías estar en las condiciones de darlo porque el solo hecho de dar la prestación sin tener el registro REPSE estaría poniéndote no solamente a ti como contratista en una posible, ante la posibilidad de una imposición de una multa, sino también a quien recibe tus servicios, es decir, al contratista, tanto beneficiaria como contratista. Y estamos hablando de multas realmente, Carmen, que van hasta los 4 millones de pesos, algo que no habíamos visto antes en materia laboral. Entonces, la verdad es que cuando ya nos toque, cuando en realidad tengamos que hacer un REPSE, cuando tengamos que dar esos servicios y esté totalmente justificado, recordemos que la prestación del servicio debe de constar por escrito, que lo tenemos que hacer de manera formal y que también tenemos que poner el número de folio arriba de nuestro contrato. El hecho de que estemos contratando la prestación de un servicio u obra especializada sin que contemos con ese registro nos pone en una condición de acuerdo al artículo 1000C de la Ley Federal del Trabajo ante la posibilidad de una multa. Oye, Emily, ¿qué pasa? ¿Cómo se aplica la famosa afirmativa ficta del REPSE? Sí, ¿qué pasa? Porque se ha dicho mucho. Genial que te lo den, ¿no? Hamlet, ¿qué pasa? Pues todos muy contentos si nos toca. ¿Qué pasa si no te lo dan? Por lo menos ya sabes si lo puede el patrón volver a intentar las veces que requiere. La empresa lo puede seguir intentando. Pero ¿qué pasa ante el silencio de la autoridad? ¿Qué pasa cuando la autoridad ya no dice nada? Bueno, entonces, después de los 20 días hábiles a que hace referencia la Ley Federal del Trabajo ya reformada, lo que tenemos que hacer es presentar un escrito libre en el cual estamos diciéndole a la autoridad, no me has dado respuesta. Y tendrá al día 23 que se tenga que presentar, los plazos son fatales, es 3 días después, cuando nosotros le vamos a decir, no he tenido respuesta. Si la autoridad no nos da respuesta después de eso, es muy categórica la ley al sentenciar que se nos otorgará de manera positiva el registro ante esa autoridad. Nos darán el folio para poder trabajar de esta nueva forma de hacer relaciones laborales de manera terciarizada. Oye, y claro, pues esto todo se está haciendo a través de medios tecnológicos, estamos utilizando todo. Y las plataformas, la realidad, sí son eficientes las plataformas, o sea, sí estamos haciendo una verdadera transacción entre lo que antes era el mal llamado outsourcing y ahora la subcontratación. ¿Sí está funcionando, Emily? Mira, la plataforma como tal de REPSE, una, hay que aplaudirles que sí lo hicieron en el tiempo que dijeron. Sí estuvo, sí la subieron, con salvedades, sí. 2, el día de hoy está trabajando. Desafortunadamente yo creo que es perfectible. Hay muchas situaciones que no prevé la propia plataforma. Me ha tocado ver ya en la práctica cuando empresas ponen sus datos de su acta constitutiva, pero no ponen la más actual y entonces por ese hecho se las rechazan. A veces también hasta el momento de empezar a comprimir los archivos cuando son muy pesados. Entonces vamos a tener también que habilitarnos en el manejo de las tecnologías de la información. Hoy en día también tenemos una gran certeza jurídica, Halmen, al que el momento de que tú ingresas a la página del REPSE, al final tú ya te puedes ir al catálogo de los proveedores y saber realmente que estás contratando a una empresa que por lo menos te va a dar de entrada una certeza de que no se va a ir a la primera, que pasó por un filtro, que está geolocalizada, que es una empresa que cuenta con 3 filtros, con 3 candados. Se validó ante el SAT, se validó ante el INS, se validó ante el Infonavit. Y aunque no viene ahí, también te piden tu registro Infonacot. Entonces también estamos hablando de una certeza para los trabajadores, que quien vaya a asumir la relación laboral es una empresa que no va a ser una empresa, como le veníamos diciendo, chapulines, y aplica tanto lo que llamábamos outsourcing como insourcing, porque recordemos que una de las variantes que permite esta reforma es aquellos grupos empresariales que van a seguir haciendo esta prestación a través de insourcing, pero tienen que tener la situación de atender a que ese grupo empresarial puedan soportarlo ante la autoridad de acuerdo a lo establecido por el artículo de la Ley del Mercado de Valores, el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores. Bueno, la realidad, Emily, es que nos está ganando el tiempo, vamos a tener que ir a un corte, pero regresaremos contigo. La verdad es que eres muy puntual, la realidad es que siempre Emily es muy puntual en todo lo que dice en materia laboral, y regresamos contigo. Aguántenos tantito, auditorio, y vamos a un corte y regresamos. Regresamos.
Perdón, Emily, que te haya interrumpido abruptamente, pero bueno, siempre nos ganan los tiempos. Y a ver, es cierto que con esta nueva forma de generar estos registros, estamos evitando la simulación de actos jurídicos? La realidad es que sí estamos haciendo una evolución del mal llamado outsourcing, ahora la subcontratación. ¿Tú crees que sí vaya a funcionar esto? ¿Que vamos a tener mayor certeza sobre lo que está pasando en materia laboral? Mira, Javier, yo tengo una cosa que tengo mucha fe. Tengo mucha fe en que vaya a funcionar. Yo espero que en realidad no tenga más allá de fines recaudatorios, que en realidad lo que estemos buscando es darle a los trabajadores una certeza jurídica de quién es su verdadero patrón y que en caso de que hubiera una situación en donde se estuvieran violentando sus derechos laborales, hay quien responda cuando estamos en la terciarización. De manera particular, a mí me ha tocado ser trabajadora en situaciones de terciarización y nunca tuve violencia de mis derechos laborales. Yo creo que quien va a violentar derechos laborales lo puede hacer desde una relación de trabajo tradicional, es decir, bi de dos, o en una tripartita. Entonces, yo lo que espero a través de esta situación de registro es que se pueda transparentar la manera en que se hace la subcontratación, que realmente tengamos a contratistas que estén comprometidos con el factor humano, que respeten sus antigüedades, que respeten sus salarios, que no los engañen con contratos eventuales, que se haga un reparto de utilidades, que si vamos a hacer sustitución patronal, la hagamos de manera adecuada, ya sea parcial o total, que sí demos los avisos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y muy importante también a los juzgados de lo familiar, porque también recordemos que los trabajadores en ocasiones tienen pensiones alimenticias. Se tiene que hacer ese respeto, no porque se vaya a otra empresa, ya no le voy a estar descontando. Eso nada más sucede en sustitución patronal. Entonces, yo espero de verdad que esta reforma, yo sí le apuesto a que lo vayamos a hacer. Solo lo que creo es que no debe de ser para todos y que los tiempos nos los dejaron muy ajustados. No se trata de que no queramos cumplir. Yo creo que la autoridad pasó por alto que hay sectores de la producción, que hay sectores de industria, que hay sectores como las maquilas, que hay sectores como la industria de la construcción que necesitaban más tiempo porque ellos siempre han subcontratado. Y no quiere decir que lo hagan mal, solamente que en este momento creo que se les está obligando a hacer un registro que no les corresponde, porque ellos a su vez subcontratan tramos de obra y que siempre han visto la visión de que esos trabajadores cuando ingresan al centro de trabajo sí vayan con seguro social, que sí tengan quien responda, de hecho van uniformados, que es una de las cosas que nos hablan, la identidad de tu patrón, que tú reconozcas quién es tu patrón. Oye, Emily, ahora sí que te voy a hacer la pregunta, a veces hasta me podrá sonar absurdo. ¿Tú crees que en los tiempos que estamos en materia económica y en materia empresarial, con la pandemia, en una situación medio compleja, con una coyuntura de sostener las fuentes de trabajo, crees que ha sido el momento adecuado para emitir este decreto y tener estos registros de estas empresas que se van a dedicar a la subcontratación? ¿Por qué no hacerlo en enero? Mi pregunta es, ¿por qué ahorita y no en enero del 2022? Porque la presión yo creo que también viene de afuera, porque estamos hablando que tenemos la presión de cómo estamos haciendo el derecho de trabajo en México, Jaime, porque estamos modificando el derecho del trabajo. Las relaciones laborales en México están en la visión de nuestros vecinos del norte, desde la renegociación de lo que era el Tratado de Libre Comercio y ahora el TEMEC y su anexo 23A. Tenemos que hacer las relaciones laborales desde otra visión, donde los derechos laborales van de primera, donde hablemos de compliance laboral, donde hablemos de ética empresarial. Y hablar de ética empresarial y hablar de valores corporativos, sin lugar a dudas nos lleva a que tenemos que hacer el respeto de lo más importante de una organización. Y lo más importante de una organización es el factor humano. Tenemos que sentar las bases para que nuestros trabajadores se sientan a gustos y protegidos. En realidad se ha abusado de la figura de la terciarización, una figura que nace para ir hacia modelos de gestión en donde hablábamos de especialización, de verdadera especialización, y dejar a cada quien hacer lo suyo. Pero en lugar de eso, ocupamos la figura para violentar el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a un pago
de acuerdo a justo y remunerado. Hablar de la dignidad humana, ni qué decir. Pareciera que la tercialización no le tocan los derechos humanos, ¿no? Todas las relaciones laborales en México les tocan los derechos humanos. Entonces yo creo que a lo mejor no era el mejor momento, efectivamente estamos en una situación de pandemia, pero si no era ahora, ¿cuándo? Lo que sí creo es que tuvo que haber sido un poco más flexible el gobierno en el sentido de que no era para todos, y dos, que hay algunas industrias, muy posiblemente como la industria de la construcción, como las maquilas, que tuvieron que tener un apartado aparte en el REPSE, tenían que tener un apartado Claro. aparte. Es más, el día de hoy, y me hiciste una pregunta muy importante, ¿qué pasó con la plataforma? ¿Por qué al día de hoy no hay dentro de la plataforma una parte específica para el insourcing? Si tú entras, nada más te habla de un patrón físico y un patrón moral, pero no te hace la diferencia si estás hablando de lo que antes hacíamos en outsourcing o insourcing. No, los tasó por igual y no son cosas iguales. Pues muchas gracias, Emily. La verdad es que nos ganó el tiempo y te agradezco mucho. Y síganla en sus redes sociales y en su contacto. La verdad es que la licenciada Sutro es alguien muy vanguardista en materia laboral y la verdad es que te agradezco mucho por estar con nosotros aquí en Hablando Derecho y de verdad fue una gran entrevista y fue muy enriquecedora lo que nos comentaste. Te agradezco infinitamente, estimada Emily. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jaime, te agradezco mucho, mucho las flores, de verdad que por lo menos si me siguen en redes les aseguro que siempre hay alguna publicación que espero que les sea de toda la utilidad. Te agradezco, sigámonos cuidando, esto todavía desafortunadamente no acaba. Gracias. Gracias. Bueno, aparte de lo que nos comentó la licenciada Sutro, en últimas fechas están promoviendo una iniciativa el diputado federal Evaristo Lenin Pérez Rivera, que es un diputado federal de Coahuila, en donde quiere adicionar un artículo que es el artículo 15E. Y les voy a dar un resumen rápido, donde dice que las personas físicas que presten servicios a una persona moral que los ejecute a través de una app, por ejemplo, estas apps de comida o estas apps de entrega de paquetes o de entrega de algunos bienes que se fueron comercializados a través de esta app, se va a equiparar a la figura de la subcontratación. Claro, vamos a ver qué pasa en próximas fechas porque, bueno, se va a acabar el tiempo de los diputados y de estas iniciativas que están promoviendo y que, bueno, de todo esto que está pasando con el REPSE, vamos a tener muy visualizado qué sucede. Hemos visto que han ingresado más o menos entre 90 y 95 mil empresas y personas físicas, pues solicitando estos registros y solamente le han autorizado a 30,000, lo que significa que 60,000 empresas no han cumplido con los requisitos, que cuando capturan sus datos, si es validados por el SAT o no son localizados por el SAT, o tienen adeudos con el SAT, o tienen adeudos con el Seguro Social, o tienen adeudos con el Infonavit, no les otorgan este registro y al no otorgarles este registro no pueden operar de acuerdo con la modificación que le hicieron a la Ley Federal del Trabajo el 23 de abril de 2021. Y bueno, vamos a ver qué sucede en el último trimestre del ejercicio en el que estamos de 2021 y vamos a ver cómo iniciaremos el 2022 y si efectivamente esto mejorará las condiciones laborales de los trabajadores y va a potencializar la recaudación de las empresas que han entrado en este nuevo registro de la subcontratación. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. ¿Y qué creen? Siempre hablaremos derecho de los temas más importantes que hay en México.